Dios les bendiga, mis amados. Perdón por el retraso, me cayeron aquí las actualizaciones del equipo y tuve que esperar a que reiniciara. Así que me disculpo con ustedes por este retraso. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, se escucha. Sí, Gloria al Señor. Vamos a comenzar en esta tarde. Solo déjenme mandar aquí un mensaje para los hermanos y listo. Bien, vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra clase de hoy. Así que mientras oramos, quizás los demás hermanos se conectan para que estemos todos juntos. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti una vez más, Señor, para estudiar juntos, Padre, maneras de cómo leer, interpretar, entender y aplicar tu bendita palabra a nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos aprender en este tiempo y que sea para nosotros, Señor, de edificación. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos estado entonces estudiando acerca de la hermenéutica. Voy a pegar aquí el material. Y como ustedes saben, en esta sección 4, estamos viendo los discursos. Este es la estructura que traíamos. Y estamos en la tercera parte, que trata acerca de qué buscar en los discursos. Y en esta última parte vamos a estudiar los últimos dos elementos acerca de los discursos, que son el intercambio y el quiasmo. Anteriormente estudiamos el párrafo y sus episodios, los cambios de relato, vimos las divisiones y ejes fundamentales. Ahora vamos a ver el intercambio y los quiasmos. Así que, en primer lugar, miremos qué es el intercambio. El intercambio es un recurso literario que se utiliza principalmente en narrativa y que implica el contraste o la comparación de dos relatos al mismo tiempo como parte del desarrollo general de una misma historia. Por regla general, la narración va de un relato a otro, a menudo para contrastar distintas cuestiones, es decir, para resaltar diferencias entre una cosa y otra. Los primeros capítulos de Samuel, por ejemplo, exhiben esta característica. Podemos leer nosotros, o podemos detectar al leer el libro de Primera de Samuel. En los primeros capítulos, el relato desarrolla la situación de dos familias distintas. Por un lado tenemos a Elí, el obeso y perezoso sacerdote, con sus hijos Ofni y Fines, dos hijos decadentes y desobedientes, que contrastan con la otra familia, que está compuesta por la devota Ana, su esposo Elcana, y con Samuel, su hijo piadoso y obediente. Los dos relatos van desarrollándose al mismo tiempo y la narración pasa constantemente entre uno y otro. En la lectura de este género de literatura narrativa, hemos de buscar este tipo de intercambio entre relatos distintos. Y una vez que hayamos identificado este rasgo, hemos de buscar el propósito que persigue. Por ejemplo, podemos pensar en este relato de Primera de Samuel. ¿Por qué emplea el autor este recurso literario en la narración de su relato? En el caso de Primera de Samuel, el intercambio se utiliza para poner un relieve entre ese intenso contraste entre Samuel y el corrupto sacerdocio que él va a venir a sustituir. Nosotros sabemos que Ofni y Fines estaban cometiendo atropellos contra el pueblo del Señor a vista y paciencia de su padre, el sumo sacerdote Elí. A pesar de que él sabía que sus hijos estaban haciendo estas cosas, él no hacía nada para impedirlos. Era su labor como sacerdote guardar las cosas santas del templo del Señor. Y él no cumplía con esa función. Entonces el contraste entre la historia de la familia de Elí
y la familia de Samuel se da para poder resaltar esta diferencia piadosa que había entre la familia de Samuel y la familia de Elí, que ya estaba acostumbrada y adormecida con el poder que ellos ostentaban. Dios empieza a manifestar que la lámpara de Israel se está apagando, refiriéndose a Elí, y que él está encendiendo una nueva lámpara a través de el ministerio de Samuel. Así que ese es la función principal del recurso del intercambio. Tenemos otro ejemplo también en el libro de los Hechos. Lucas utiliza también este recurso en los capítulos intermedios de Hechos para presentar la transición entre dos personajes, entre Pedro y Pablo, como un personaje central del relato. Pedro lo es en los 7 primeros capítulos. Recordamos que después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, empodera a Pedro para predicar osadamente ante una multitud de 3,000 personas que constituyen los primeros creyentes de la iglesia primitiva. En estos primeros capítulos, Pedro tiene un protagonismo bastante singular, pero luego vemos en Hechos 7:58 y del 8, Hechos 8, del 1 al 3, que Pablo es introducido como Saulo. Pedro recibe nuevamente el protagonismo en los capítulos 8, del 14 y 25, cuando él tiene que ser ese enlace entre Pablo y los cristianos. Pablo como Saulo es el centro de la atención en los capítulos 9, del 1 al 30. Sin embargo, Pedro tiene un importante encuentro con Cornelio en 10, del 1 al 11 y el 18. Así que vamos a ver que la narración pasa de uno a otro, del otro al uno, y está así jugando constantemente para resaltar algunas características importantes de esta narración. Pablo regresa brevemente a un primer plano en el capítulo 11, en los versos del 19 al 30, y luego en el capítulo 12, del 1 al 19, se consigna la milagrosa liberación de la cárcel de Pedro y su partida de Jerusalén. En el capítulo 13, Pablo adquiere de nuevo el protagonismo y sigue como el personaje central del relato durante los siguientes 15 capítulos. ¿Cuál es el propósito entonces de este intercambio en el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que intenta decirnos Lucas con este constante cambio de protagonistas? Es evidente que no está contrastando a un personaje positivo con otro negativo, como en el caso de Primera de Samuel, porque tanto Pedro como Pablo son personalidades ejemplares del libro de los Hechos. De hecho, Lucas parece estar más bien subrayando las similitudes existentes entre los dos. Y a pesar que Pedro era del vulgo y sin letras, y Pablo era un hombre educado, altamente educado, un ciudadano romano, un hebreo de hebreos, como él se decía a sí mismo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Con todas estas virtudes, al final, los dos eran muy parecidos en su celo por el evangelio, en su celo por la palabra de Dios. Obviamente Pablo, después de su milagrosa conversión, camino a Damasco, Pablo lleva a cabo los milagros, los mismos milagros que Pedro, predica con el mismo poder que él, a pesar de ser tan diferente, ¿verdad? Lucas utiliza el recurso del intercambio para demostrar que como apóstol, Pablo exhibe un igual poder y autoridad que Pedro, y para mostrar que el mensaje de Cristo, que comenzó con los judíos, se extiende con éxito entre todos los gentiles. Hermanos, quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto al uso de esta herramienta que es el intercambio.
¿Todos estamos claros? Robert. Pastor, ¿nos podría dar otro ejemplo del tema de los intercambios? El tema de los intercambios. Permítame. No tengo presente ahorita en este momento, pero se lo voy a buscar y se lo voy a enviar al chat para que sigamos estudiando ahí ese tema. Pero nosotros lo vemos bien, mis hermanos, en el libro de los Hechos. Podemos encontrar también otros relatos que nos hablan de diferentes personajes. El mismo relato de Félix con Drusila, era el cambio de guardia ahí entre los oficiales romanos a cargo de la administración de Israel. El personaje que llega en vez de Félix, que era, déjenme ver si me recuerdo, no lo tengo presente ahorita, hermanos, pero se los voy a enviar posteriormente para que sigamos viendo otros ejemplos de estos intercambios. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a estos dos ejemplos que vimos, tanto de Samuel con Elí como Pedro y Pablo. Festo era, ya me recordé. Recuérdense que Festo queda en lugar de Félix y luego comienza Lucas a relatar acerca de este otro personaje. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a este recurso literario? Bien, si no hay más preguntas, entonces avanzamos con el popular quiasmo, que es el recurso favorito de Robert. Muy bien, déjenme plegar acá. El quiasmo. El quiasmo es una figura literaria bastante fascinante y que rara vez se utiliza en el castellano, pero que los autores bíblicos adoptan con frecuencia, especialmente estudiando el Antiguo Testamento. En el Salmo podemos encontrar muchísimos recursos que están organizados con esta estructura quiásmica. Desde el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 73, muchos de ellos están organizados de esta manera. En el quiasmo se consignan una serie de elementos, ideas o acontecimientos que están estructurados de tal manera que el primero de ellos establece un paralelismo con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. Estructuralmente, el quiasmo tiene una forma de una X, en la que el primer punto se relaciona con el último y el segundo punto se relaciona con el penúltimo. De hecho, su nombre proviene de la letra griega chi, que corresponde a una X. Por eso se llama quiasmo. En inglés se dice chiasm, que es más congruente con la manera en cómo se escribe esta letra. Déjenme ver si puedo aquí poner la pizarra. En inglés se escribe así. Chiasm. No es chiasmo. Viene de la letra chi en griego, que es correspondiente a una X. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Sí. Entonces, les decía que la razón por la que se le llama quiasmo, porque corresponde a esta letra X. Déjenme ver si hacemos un dibujo acá.
Y vamos a ver nosotros que en esta estructura, el primer punto tiene una relación con el segundo punto, con el último punto, perdón, y el segundo punto tiene relación con el último punto. Y generalmente, en medio de esta estructura, encontramos nosotros en medio de esta estructura, encontramos nosotros la idea principal. De esta manera está compuesto esta figura literaria que se llama el Qian. Vamos a ver un poco más de teoría y práctica con respecto a esta figura literaria. Ejemplo trivial fuera de la Biblia, básico también, lo encontramos en esta frase, en este corto fragmento. Dice: esta mañana me he levantado, me he vestido y he ido al pueblo en coche. He trabajado todo el día, he regresado a casa, me he puesto el pijama y me he ido a la cama. Para analizar el quiasmo, tenemos que hacer una lista de los acontecimientos y buscar paralelos. Enumeramos el primer elemento como A y su paralelo correspondiente como A'. Los paralelos del relato que leímos se reflejarían de la siguiente manera. A, esta mañana me he levantado. B, me he vestido. C, he ido al pueblo en coche. D, he trabajado todo el día. C, he regresado a casa. Me he puesto el pijama. Me he ido a la cama. Perdón, C', B' y A'. C' es he regresado a la casa. B, me he puesto el pijama. A, me he ido a la cama. El primer elemento, esta mañana me he levantado, lo hemos identificado como A, y establece un paralelo con el último acontecimiento, que es me he ido a la cama, identificado como A'. De igual modo, el segundo elemento, me he vestido, es análogo a me he puesto la pijama, y así sucesivamente. Entonces, observa que el elemento intermedio, he trabajado todo el día, no tiene ningún paralelo. En la estructura quiásmica es frecuente que cuando el elemento intermedio no tiene paralelo, funcione como idea principal o punto focal del quiasmo. Observa, este está repetido. ¿No? El acento del sencillo ejemplo anterior estaría en el hecho de que el narrador ha estado trabajando todo el día. Vamos a ver ese ejemplo una vez más, pero de una manera más práctica. Vamos a poner el pizarrón. Okay. Entonces, tenemos que la estructura del quiasmo está en forma de X. Entonces, primer punto, A, ¿cuál era?
Esta mañana me he levantado. Corresponde con A primo que es he ido a la cama. Y el segundo elemento es me he vestido. El elemento B. Luego B primo. Me he puesto. Luego tenemos un tercer elemento que es C. He ido al trabajo. C primo. He regresado a casa. Y en medio de todo el asunto, tenemos el punto D, que es el elemento central de toda esta frase. He trabajado todo el día. Sí, este es el punto central que encontramos acá en este fragmento. Y el hecho de que desde que comenzó el día, se levanta hasta que ha ido a la cama, está resaltado con que la acción del trabajo duró todo el día por estos dos elementos, A y A', por el primero y por el último. Entonces el punto de este fragmento es precisamente este hecho. Esta persona ha trabajado todo el día. ¿Sí? De esta manera podemos nosotros ver cómo funcionan los quiasmos, cómo esta estructura nos ayuda a nosotros a entender el flujo del texto en una historia en particular o en un fragmento, en una porción bíblica. Vamos a ver entonces un ejemplo en la Biblia de cómo se miran estos quiasmos. Vamos a ver dos ejemplos para que podamos verlos mejor. Uno que vimos hace algunos meses atrás
para ser específico, el 22 de agosto, cuando estábamos estudiando la historia de Ahod o Ehud en hebreo. Lo vimos en Jueces 3 del 15 al 28. A ver si Noé me ayuda a leer este fragmento. Jueces 3, 15 al 28. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Robert, si me ayuda a leer este siguiente segmento. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Hermana Laura, si me ayuda a leer la siguiente porción. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirá. Sigue leyendo, hermana Laura. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Amén. La estructura de este suceso, que es el asesinato de Eglón, se organiza de manera quiásmica en la siguiente manera. El primer punto, Ehud pasa por los ídolos que estaban en Gilgal, se relaciona con el último punto, que Ehud escapa por estos mismos ídolos que se llamaban los Besilim. El segundo punto, que es los sirvientes de Eglón, se salen, se relaciona con el antepenúltimo evento, que es que los sirvientes de Eglón entran en el verso 25. El siguiente escenario, se supone que Eglón está en la sala de verano, allí reunido privadamente con Ahod, se relaciona con, perdón, es aquí. El siguiente punto, que es Eglón se retira a la sala de verano, que se llamaba Naquera, en el verso 20, se relaciona con el penúltimo evento, que es que se supone que Eglón está en su sala de verano, en el verso 24. Y en medio de todo este relato, vemos un punto central que no tiene un paralelo.
que Eglón es asesinado con matices sacrificiales en el verso 22. Así que la idea central de todo este relato, desde el verso 19 hasta el verso 26, es el asesinato del rey Eglón. Y vemos cómo todos los elementos se relacionan con cada punto. El A con el A', el B con el B', el C con el C', y en medio de la estructura tenemos el significado de este quiasmo, o de este relato establecido en una estructura quiásmica. Así que muchas veces vamos a encontrar que los quiasmos no tienen ese elemento intermedio. El quiasmo puede ser sencillo y breve. Consideremos, por ejemplo, el Salmo 76:1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. ¿Puede usted localizar el quiasmo de este versículo? Mire cómo se desarrolla entonces. Los paralelos son estos. En Judá, Dios es conocido, grande su nombre, en Israel. A es en Judá, A' es en Israel, B, Dios es conocido, y B', grande es su nombre. Vamos a ponerlo en la estructura quiásmica usando el pizarrón. Okay. Entonces, A' es en Judá, A', dijimos, es Israel. Luego, B era, dijimos, Dios es conocido. De', grande es. Sí, en este quiasmo no hay una idea central. Todos los paralelos están directamente relacionados uno con el otro. ¿De acuerdo? ¿Entendemos este quiasmo? Amén. Sí. Está bien facilito, ¿verdad? Pegar otra vez el material. Entonces, de esta manera está estructurado este quiasmo. Ahora, en ocasiones, vamos a encontrar que los quiasmos son largos y complejos. Pueden ser sutiles y difíciles de descubrir. En un quiasmo, mis hermanos, es necesario poder hacer esta lista y poder establecer todos estos paralelos, sacándolos así en forma de A, B, C, D, E. Y muchas veces no son versículos completos, como en el caso anterior. Miren que la línea completa es Dios es conocido en Judá, pero los paralelos se sacan de una misma línea. En Judá y Dios es conocido. O sea, en una misma línea pueden haber dos elementos de un quiasmo. Así que es necesario poder hacer esa diagramación. Muchas veces hay discrepancias entre los eruditos con respecto a si un supuesto quiasmo estuvo en la mente del autor
o si la estructura en cuestión es mera imaginación del lector. Pero ahí es donde viene el trabajo del teólogo en poder explicar si realmente esta estructura está establecida en un esquema quiásmico o no. Y de esa manera podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Depende del trabajo intelectual que haga cada teólogo. Miremos otro ejemplo en Génesis 11, del 1 al 9. A ver si me ayuda. A ver, que levante la mano quien quiere leer. Que no sea de los que ya leyeron. Ali, lea el siguiente fragmento entonces. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, ¿alguien más que quiera leer? Yo, pastor. Hermana Lisette y luego Marley. Hermana Lisette. Vamos con el versículo 5, ¿verdad? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Marley. Creo que nos hizo falta, ¿verdad? No, ahí estaba. Bueno, en el próximo lee la hermana Marley. Así que para poder analizar el quiasmo que nos encontramos acá, debemos leer todo el texto y buscar las palabras que se repiten. Tenemos que buscar también ideas que se equiparan o que se contrastan. Tenemos que observar si el fin del episodio es análogo a su comienzo. Es decir, si hay una relación o una analogía entre el primer versículo y el último. Y luego de esto, comparar los elementos paralelos y observar si el orden en que están expresados permitiría una estructura quiásmica. Y fijarse bien si hay un centro y una idea central vinculada que puedan subrayarse. Algunos eruditos han propuesto la siguiente estructura quiásmica para este pasaje. Tenemos A, toda la tierra en el verso 1. Hablaba la misma lengua, siempre en el verso 1. Es el elemento B. C, Sinar, y se establecieron ahí, verso 2. D, fabriquemos ladrillos, verso 3. E, vamos, edifiquemos. F, una ciudad y una torre. G, el Señor descendió. F', para ver la ciudad y la torre. E', que los hombres habían edificado. Verso 5. D', vamos, bajemos, y ahí confundamos su lengua. Verso 7. C', Babel, porque ahí, el verso 11. Y B', el Señor confundió la lengua, verso 11. Y de toda la tierra, que es el A', verso 9. Entonces, vemos la correspondencia acá. A con
con A', se refiere a la tierra. B, con B', hace una referencia a la lengua. C, con C', hace referencia al lugar donde se establecieron. Era el Valle de Sinar, donde le pusieron el nombre a la Torre Babel. D, con D', vamos, fabriquemos ladrillos, bajemos y ahí confundamos su lengua. E, vamos y edifiquemos, E', que los hombres habían edificado. Vemos aquí la relación entre edificación y edificación, así como la iniciativa en el verso D, vamos, fabriquemos, con la iniciativa del verso D, vamos y bajemos. Luego F, una ciudad y una torre, con F', una ciudad y una torre. Y en el centro de esta estructura, un pasaje o un evento que no tiene un paralelo con ningún otro. Y es el punto G. Realmente aquí está malo este recuadro, porque solamente es la letra G, donde nos dice que el Señor descendió. Ese es el centro de toda esta estructura. Y este G, vamos a ver que no tiene un G', porque no hay otro evento que se relaciona con este. Este es, sin duda, el centro de este quiasmo. Así que si nosotros lo estructuráramos en forma de X, podemos encontrar una correspondencia entre A', B', B', C', C', D', D', E', F', F', y en el centro de esa estructura está el hecho de que el Señor descendió. Las pruebas de que Génesis 11, del 1 al 9, se han escrito con un formato quiásmico son bastante convincentes. En la segunda mitad encontramos 6 palabras o conceptos específicos que establecen paralelos con palabras o conceptos de la primera mitad. Y observa que el quiasmo se centra en la frase del versículo 5, pero el Señor descendió. Este es el acontecimiento central del relato y el punto focal de este quiasmo. Así que, mis hermanos, antes de pasar a la tarea, quisiera saber si queda claro lo que es la estructura quiásmica para todos nosotros. Sí, pastor. Amén. Sí, amén. Con el intercambio, ¿estamos claros también? Más o menos. Más o menos porque llegué tarde a la clase. Ok, al finalizar... Voy a ver el video. Sí, al finalizar les voy a mandar algunos otros ejemplos para que ustedes puedan leer, y cualquier otra pregunta ustedes me la hacen ahí por medio de el chat, ¿verdad? Yo creo, pastor, perdón, que la pregunta de esto sería que alguien podría hacerse, o que nos podríamos hacer, ¿para qué me sirve a mí el quiasmo en el entendimiento de la escritura, verdad? Entonces, esa sería como una pregunta sobre eso. Claro. Muy buena pregunta, mi hermano. Definitivamente, cuando nosotros podemos estructurar en esta organización quiásmica, definitivamente nos va a llevar a ver la correspondencia entre un texto y otro como parte de un mismo evento, y a poder descubrir estos puntos focales, estos puntos centrales en un relato que no tienen un paralelo con otro punto, y a identificar lo importante de una situación. Bien, para que cuando viene un predicador y nos dice esto está establecido en forma de quiasmo, que nosotros ya sabemos cómo está establecido un quiasmo, nosotros podemos preguntarle y decirle, bueno, enséñeme cómo corresponde
el primer punto al último y el segundo punto al penúltimo. Porque muchas veces vienen predicadores únicamente presentando palabras rimbombantes, palabras sofisticadas, y no esperan que una iglesia sepa qué significan esas cosas que ellos quieren dar a transmitir. Entonces, cuando nosotros sabemos acerca de estas estructuras, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se nos va a hacer mucho más fácil ver la enseñanza de otros pastores y de otros predicadores que vienen a mostrar esta relación entre los textos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, la importancia de estos quiasmos es para que podamos ver esta relación en los textos y que podamos ver las ideas centrales en un flujo de pensamiento. La tarea nos va a ayudar a poder hacer eso con un ejercicio bien corto, un ejercicio de solo 2 versículos. Ahí quiero decirles, hermanos, que no tengan miedo a equivocarse. Nadie es un teólogo profesional y tampoco no tengan miedo a preguntar. Pastor, no le entiendo. Pastor, ¿cómo se hace? Pastor, ¿me puede volver a explicar? Porque el punto acá no es sacar una buena nota, no es impresionar a los demás hermanos. El punto es aprender. Y aprendamos a identificar un quiasmo. Cuando yo le estoy presentando un quiasmo desde el púlpito, usted puede decir, cabal, este es el quiasmo, esta es la correspondencia entre el primer punto y el último, entre el segundo punto y el penúltimo. Que podamos entender o ver por qué la parte central de un pensamiento es esa, en base a la estructura que tiene ese flujo de pensamiento. Entonces, esa es la idea y esa es la razón para estudiar estas estructuras. Nos permiten a nosotros visualizar cómo se relaciona un verso con el otro y a dónde está la parte central de un pensamiento que quiso dejar el Señor ahí para nosotros. Imagínense en esto de la Torre de Babel. Qué tremendo que el Señor mismo tuvo que bajar para confundir las lenguas. El Señor mismo llegó a ponerle un alto a la obra que estos hombres malévolos habían determinado hacer para rebelarse en contra de Dios. En el caso de Eglón, de Ahod y Eglón, vimos, si ustedes recuerdan, y esa vez, poder visualizar el asesinato de Eglón por parte de Ahod. Fue algo formidable la manera en cómo él llevó a cabo esa operación. El mensaje de esa ocasión se llamaba Operación Flama. No sé si se recuerda. Porque la daga de doble filo que tenía Ahod se llamaba Flama. Y entonces la manera en cómo él llega a realizar ese evento al palacio del rey, custodiado por guardias, lo formidable de esa escena solo puede ser entendida cuando nosotros visualizamos el quiasmo. Lo que pasa primero, lo que pasa después, cómo entra por el mismo lugar que salió y la correspondencia que había, ¿se acuerdan? Entre el punto A, que entró por los ídolos y volvió a salir por esos mismos ídolos. Todos estos elementos nos ayudan a nosotros a entender qué fue lo que pasó ahí. Si pudiéramos hacer una película acerca de el asesinato de Eglón por parte de este Ahod, sería tan impresionante como muchas operaciones que nosotros hemos visto del Mossad, que se meten encubiertos en territorios enemigos para rescatar rehenes y toda esa situación. Pero en este caso, la estructura del quiasmo nos permite ver esta secuencia de eventos que llevan al asesinato de Eglón, que es al mismo tiempo un evento de liberación para Israel. Dios levanta a Ahod para libertar al pueblo de la opresión de este malvado rey llamado Eglón. Entonces, mis hermanos, por eso es importante el quiasmo. Amén.
Bueno, Bien, si no hay más preguntas. Pastor, ¿verdad que No, eso hermano. se utiliza también en películas? Generalmente vemos la historia inicia donde finaliza. Sí, correcto. Algo, por ejemplo, las películas ahora tienen eso. Sí, sí, sí. Paralelo. Amén. Como es un elemento tan visual, ¿verdad? Es usado también en las películas para poder narrar una historia. Y como cualquier otro recurso literario, se puede utilizar en métodos escritos, visuales, auditivos, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos, si no hay más preguntas, quiero pasar a la tarea para esta tarde, que es, como les dije, algo bastante sencillo. Es leer en primer lugar el Salmo 90, versos 1 y 2. Solo son dos pasajes. Organice los versos en estructura quiásmica y encuentre la idea principal. ¿Sí? Es un ejemplo bastante sencillo. Vamos a tener que sacar los paralelos A, B, A', B' y encontrar la idea central. Así que esa es nuestra tarea para esta tarde. Creo que no tendrán problemas en esquematizarla y como les dije, no tengan miedo a equivocarse, mis hermanos. No tengan miedo a mandar mal a la tarea, hagan lo mejor que puedan. Si tienen problemas, vuelvan a ver la lección, no se cohíban, háblenme, escríbanme, que el propósito es que podamos aprender. Y si tengo que volverle a enseñar qué es un quiasmo, yo le vuelvo a enseñar qué es un quiasmo. Así que no sé si hay preguntas con respecto a la tarea. todo claro, pastor. Todo claro, ¿verdad? Ahí le escribimos, pastor. Buenísimo, buenísimo. Bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces este tiempo con una oración. Voy a pedirle a la hermana Lisette que nos pueda despedir en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria y te damos la gracia, Señor, porque nos has permitido compartir junto con nuestros hermanos de la enseñanza de este domingo. Gracias, Padre, porque en cada reunión, en cada momento de enseñanza podemos aprender cada día más acerca de ti y de cómo ir creciendo en la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta oportunidad que tú nos das es excelente para nosotros, es de bienestar y es de crecimiento espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que nos permita seguir reuniéndonos para poder seguir siendo bendecidos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos que tu bendición, tu gracia y tu paz sean con ellos y con cada uno de sus familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.